Es María Alejandra Berrón. Voy a dar comienzo al video monografía de la Cátedra de Sociología en Enfermería, particularmente de las causas y consecuencias de la pandemia en nuestra sociedad. El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades leves, como un resfriado, a veces puede ser asintomático, hasta formas más graves como la neumonía o un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esta enfermedad está producida por el virus SARS-CoV-2 y la OMS lo comienza a llamar a esta enfermedad producida por este virus COVID-19. El origen es en China, en Wuhan, el 31 del 12 del 2019, y al no poder contener este virus se extiende hacia otros continentes. La verdadera causa en realidad es incierta, no se sabe, y no se ha confirmado el origen animal. ¿Cómo es la forma de transmisión? Fundamentalmente la transmisión es aérea, a través de aerosoles, producidas por el estornudo, que produce una atomización, y las gotitas esas que se depositan inclusive en superficies que pueden ser contaminantes. Pero la vía principal de transmisión es aérea. ¿Cuáles son las formas de prevención? El lavado de manos, como vemos acá, el uso de mascarillas, evitar las aglomeraciones, el distanciamiento social, el recambio de aire fundamentalmente y bueno, fundamentalmente vacunarse apenas se tenga, ¿no?, la oportunidad como medidas preventivas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Básicamente pueden ser asintomáticos a presentar fatiga, fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. ¿Cuáles fueron las decisiones y medidas tomadas por el gobierno nacional para poder justamente aplanar esta propagación del virus por medio de los contagios y poder disminuir la pérdida de vidas? Se decide realizar un aislamiento social y preventivo y obligatorio. Se prohíbe la circulación en ciertos horarios, solamente el personal esencial o la gente con algún permiso de circulación. Esta cuarentena obligatoria duró 8 meses y durante ese lapso se afectó mucho la economía, provocando así también marchas y protestas en contra de este aislamiento social, ¿no? La liberación, una de las consecuencias negativas que tomó el gobierno fue la liberación de presos. Se dictó la prisión domiciliaria y esto provocó un aumento de delitos y de reincidencia en casos. El sistema judicial se vuelve lento y al no atender las cuestiones penales en tiempo y forma, se detectó 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios en adultos varones en el país, según Adriana Zambrano. ¿Cuál fue el impacto en la educación? Como sabemos, es de público conocimiento, la pandemia producida por el COVID-19 nos ha dejado en una enorme crisis no solo económica, sino también educativa. Para evitar esta propagación del virus y mitigar su impacto, no solo acá en Argentina, sino en 100 países, ante dicha emergencia se procede al cese de todas las actividades presenciales. Actualmente el ciclo lectivo nuestro consta de un sistema bimodal combinado con la presenciabilidad en grupos reducidos, que son las famosas burbujas, dentro del aula con un protocolo de bioseguridad estricto, distanciamiento, y combinado con la virtualidad. Con respecto a las universidades y a nivel terciario, el ministro de Educación, Nicolás Trota, aclaró que la decisión de volver o no a la presencialidad era de cada rector. Los mismos solo se volvieron presenciales para aquellas ocasiones en que se volvió
fundamental como es el caso de las prácticas profesionales. El resto de los alumnos va a seguir con la sigue con la modalidad online, y aquí es donde nos encontramos con grandes diferencias, a nivel de los resultados educativos. Pese al gran esfuerzo de los docentes por adaptarse a esta modalidad, es real que no todos los alumnos pudieron realizarla. Primero, les fue muy dificultoso a las familias de bajo recurso por no contar con el servicio de Internet o por no tener al alcance los dispositivos necesarios para realizar la actividad online, como son computadoras, tablets, smartphones. Esto lamentablemente generaba no poder seguir las clases o no realizar diferentes actividades propuestas por los docentes. Y esto genera, como es lógico de suponer, un atraso en el aprendizaje. Otro aspecto importante en que los niños de bajos recursos se vieron afectados fue la falta de comedor escolar. Hay que tener en cuenta que a veces el comedor escolar es la única comida para los chicos, ¿no? Bueno, y esto es un problema no menor. La falta de clases de apoyo, esto le causa, por supuesto, también genera al alumno un nivel de estrés y alteraciones emocionales. Por eso la UNESCO habla de la importancia de desarrollar las personas habilidades de aprendizaje sociocultural que van a permitir que este tipo de situaciones estresantes se aborden con calma y con respuestas equilibradas. Bueno, las estadísticas generales en la crisis sanitaria. Durante el inicio de la pandemia se sumaron 3.147 unidades de terapia intensiva, 8.521 unidades de cuidado intensivo se transformaron en 11.688 y se cuenta con 6.211 respiradores. Se contaba con 6.211 y se transformaron en 8.602 respiradores. Bueno, estas son las cifras actuales de COVID. Actualmente, bueno, los datos estadísticos del reporte del 27 de mayo, tenemos 3.663.215 positivos, con un total de 76.135 fallecidos. Y esto, bueno, va cambiando en función de los días. Sobre todo el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, que en mayo era del 51% en el AMBA y el 58% en el resto. Hoy ese porcentaje subió, llegó a estar casi en algunos lugares al 100%. Y bueno, hoy tenemos la cantidad de personas que al menos recibieron una dosis, casi son los 6 millones de personas, y las que completaron el vacuna completa, digamos, es el 8%, que son aproximadamente 3.958.086 personas. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias negativas? Para los pacientes con patologías crónicas, que al no ser tratados de una manera rutinaria, llegaban ya con sus patologías evolucionadas a sus formas más severas. Inclusive se han registrado datos de casos de pacientes que cuando acudían a las guardias por diferentes afecciones, ya sean crónicas o agudas, eran rechazados por no tener síntomas de COVID. Las personas mayores, por supuesto, son las que más se vieron perjudicadas, porque quedaron con alteraciones a nivel cognitivo y trastornos psiquiátricos. Eso es uno de los efectos colaterales que produce el COVID. Y bueno, la falta de recursos, muchas veces los materiales, dentro de los primeros meses, además de una falta de personal sanitario, provocó una gran crisis sanitaria. Produciendo recarga laboral en sus compañeros, largas jornadas laborales,
y de este personal de salud al principio se vio muy afectado porque inclusive tuvo que ser separado de su entorno familiar. Esto generó, ¿no es cierto?, todo este cuadro generó un profundo estrés laboral. Bueno, la crisis económica argentina ya venía atravesando una gran crisis económica antes de la pandemia y esta crisis sanitaria la empeoró. Con el cierre de las fronteras, con la implementación de estas restricciones para la circulación dentro del país, muchas empresas y comercios pequeños tuvieron que enfrentar el costo de estas grandes medidas a causa del aislamiento no obligatorio. Esto llevó a que fuera insostenible para la gran mayoría de los comerciantes, obligando a un cierre total de sus negocios y dejando así muchas personas sin empleo, causando que las familias fueran afectadas económicamente y que les fuera imposible afrontar los gastos básicos para el hogar. La mayoría fueron obligados a cambiar su estilo de vida. Así el nivel de pobreza aumentó. Esto llevó a que el gobierno implementara ayudas a los sectores más vulnerables a través de acciones sociales y económicas. Se implementaron aumentos en los planes sociales, se abrieron más comedores comunitarios también, y ayudas económicas también hubo para empresas y pequeñas y medianas empresas. Esto llevó al rechazo de algunos sectores sociales que no están conformes con el accionar del gobierno, haciéndose escuchar en la calle sin importar las medidas de distanciamiento social obligatoria, llevando así también a la propagación más rápida y masiva del virus. Bueno, concluimos que de esta manera va a ser muy difícil salir a la población, recuperarse y recomponerse de esta crisis por las incontables pérdidas económicas, sociales y sobre todo la pérdida de nuestros seres queridos. Gracias a la vacuna nos va a traer un rayito de esperanza para sobrellevar esta pandemia y seguir luchando juntos como sociedad. Cada uno dentro de sus posibilidades y colaborando con su granito de arena. Este nuevo estilo de vida que estamos obligados a someternos nos ayudó como persona a cada uno de nosotros a tener más conciencia sobre la situación y a cuidarnos mutuamente. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Bravo. En esta diapositiva me toca hablar sobre el autor Joseph Vicente Márquez en el capítulo No es natural para una sociología de la vida cotidiana. ¿Qué entendemos por no natural? Se considera como natural, construcción de cada individuo, se realiza comúnmente como cotidiano o rutinario. Cuando hablamos que lo consideramos como algo natural, es decir, a lo no natural lo consideramos como algo natural, una construcción que realiza cada persona. Puede ser una idea o algo que no existe, que lo imaginamos en nuestra mente. También lo llamamos lo natural a las cosas que realizamos diariamente, una rutina, a lo cotidiano. Aspectos que influyen en lo no natural son el contexto histórico y circunstancias de la vida. Este aspecto va a tener variaciones en lo no natural, es decir, el contexto histórico que viva cada individuo, o esas mismas circunstancias que lo llevan a ese individuo a pensar en lo natural. Es decir, es algo que nosotros imaginamos, que imaginamos en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que es solitaria, de un individuo solitario, se imagina mucho al vivir continuamente solo, se imagina tener una compañera. Esa imaginación, ese anhelo que él tiene, puede ser que se realice, puede ser que se llegue a concluir, pero primero existió en su interior, en su mente, en su imaginación. A eso nos referimos cuando hablamos de lo no natural, lo natural. Como decíamos anteriormente, que es una construcción
es algo que imaginamos, que construimos, que lo llevamos día a día. Me presento, soy la alumna Vázquez Patricia Daniela y en esta oportunidad voy a estar tratando el tema de normal y anormal, discursos y prácticas de la segregación de César Augusto Pinzón Torres. Antes de hablar de las consecuencias de los discursos y prácticas, trataremos el tema de normal. ¿Qué es normal? Es una norma o un criterio que se utiliza para decidir qué es lo bueno o qué está bien, basada en lo moral o lo médico. Por ejemplo, en este caso la bondad, la belleza, salud, capacidad. ¿Y qué es anormal? Sería todo lo contrario a normal, es decir, todo lo malo. En la sociedad existe un sistema y este se encarga de determinar quién es o qué es funcional para la sociedad. En este caso hablaremos sobre la locura, que tiene un carácter histórico, primeramente como forma desviada, irrupción de la animalidad en el ámbito de la cultura y el hombre, o como error en la que el hombre pierde la verdad. Con el paso del tiempo fue cambiando, hasta hoy día es considerada en aquella en la que el hombre pierde la verdad de sí mismo, y gracias al discurso pretende ser más valorativo. La discapacidad es tomada como forma de cuerpo anormal, pero nos preguntamos, ¿quién decide la veracidad de estas afirmaciones? Es el Estado basándose en la concepción del cuerpo legítimo, definido por un cuerpo médico quien le da el carácter de verdad. Ese peso de verdad, de veracidad, se lo llamó medicalización, y es la cual nos ayuda a entender cómo la práctica médica fue entrando al orden social. En este caso, veremos cómo la enfermedad pasó de ser algo preocupante a transformarse en un objeto de estudio para la salud. Por ejemplo, si alguien está enfermo, existe una forma en la que se le puede hacer que sea sano de nuevo y por supuesto útil y productivo para la sociedad, que es lo que importa. El desplazamiento de la enfermedad como algo personal pasó a ser un problema poblacional, lo cual requirió de instituciones y éstas se beneficiaban porque tenían un interés político y económico. La unión de la locura como discurso psicológico con el discurso jurídico generó una lógica en la que se decide quién tiene derecho a circular y quién no. De allí el argumento de carácter político y económico, los cuales siguen ejerciendo el control sobre las cosas, pero basándose ya en lo legal y bajo un pretexto de seguridad y no de riesgo de vida. En fin, hablaremos sobre el capitalismo. El capitalismo es quien determina las formas de relación donde todo puede ser capitalizable. Por ejemplo, las prácticas del sistema económico se dan a partir de la mercantilización de todo, desde el cuerpo hasta aquello que es objeto de crítica. Es decir, en la sociedad prácticamente todo es comercio y tratar de sacar de algún beneficio hasta de las desgracias ajenas. En el siguiente Power vamos a analizar el trabajo de Pierre Bourdieu, Una ciencia que incomoda, realizado por la alumna Correa Jessica y quien les habla, Berrón María Alejandra. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés, nacido el 1 de agosto de 1930 y falleció el 23 de enero del 2002. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior y realizó varios trabajos de investigación sociológica, fundamentalmente en los años de 1958 y 1960 en Argelia. Bueno, Bourdieu argumenta que la sociología incomoda, que crea problemas en las demás ciencias porque tiene un carácter crítico. Él va a revelar, va a descubrir cosas reprimidas teniendo un origen social o de la cultura heredada de la familia. Estas son verdades que a las otras disciplinas no les gusta oír. Y
y es por eso que la sociología es subestimada y se la descalifica como no científica. Y una de las mayores dificultades en hacer sociología proviene del miedo de lo que se descubra, confronta duras realidades. Es por eso que va a desencantar. Como dijimos, la sociología es una ciencia crítica que tiene intereses específicos y con respecto a los campos de conocimiento son los campos de lucha que se dan dentro de una sociedad y los espacios científicos. Un sociólogo va a ocupar una posición social dependiendo de su postura y posee la ventaja de abarcar estos temas dependiendo de un modo, utilizando un método científico, ¿no es cierto? Con hipótesis, conceptos, métodos de verificación, para descubrir lo oculto de una sociedad. El sociólogo no va a ser neutral, sino que hace énfasis en un tema que le llama la atención y debe tener un fundamento científico. ¿Cuál es la relación entre la sociología con las ciencias afines? Según el autor, las dos formas de integrar el conocimiento es la observación etnográfica, que se apoya en el número reducido de casos, y el análisis estadístico, que establece las regularidades, es decir, la frecuencia, y sitúa los casos examinados dentro de un universo de casos. Saludos cordiales, profesor. Mi nombre es Lorena, soy integrante del grupo número 31 de la carrera de Sociología. En la siguiente presentación se desarrollará una breve recensión sobre el cambio de los diversos fenómenos sociales y de cómo se han ido modificando a lo largo de la historia según el autor Anthony Giddens. La sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas donde se incluyen la antropología, la economía y las ciencias políticas basadas en hechos. Tiene un enfoque holístico o afirmaciones abarca que se aproximan todas a la las realidad dimensiones tal cual del es. ser humano. Estas parten de situaciones observables pero más se y centra tienen sus fundamentos. En la vida social del mundo Las preguntas moderno. comparativas confrontan los diferentes contextos de cada sociedad. Y las A sociedades. modo de ejemplo, es una disciplina podemos decir científica que los sistemas legales de Gran donde se Bretaña y de incluyen los la Estados antropología, Unidos no la son economía iguales. y las ciencias políticas. También Tiene está un la enfoque pregunta holístico sobre el desarrollo. porque abarca Esto todas compara las el dimensiones presente del y ser el humano. pasado. Pero Porque para pero comprender más la se centra naturaleza del mundo en la vida social tenemos del mundo que moderno. La sociología saber es el estudio de los cómo fueron comportamientos pasando las de cosas la vida humana y por qué las llegamos sociedades. Es una disciplina al presente científica en el que estamos. porque es destacada entre un grupo de disciplinas Las preguntas fácticas, donde se las incluyen preguntas la teóricas antropología, la economía y las ciencias indagan políticas. sobre el porqué de los Tiene un hechos, enfoque por qué holístico ocurrieron porque o por qué ocurren abarca ciertos todas las hechos dimensiones y en del qué ser cambió humano. a la sociedad. Pero más se centra en la vida social del mundo moderno. La sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina todo el mundo científica lo sabe. porque es destacada Los entre un hallazgos grupo de de la disciplinas sociología donde se alteran y a la vez incluyen la contribuyen a antropología, nuestras la creencias economía de y sentido las común ciencias políticas. acerca de nosotros mismos Tiene un y enfoque de holístico otros. porque Obviamente los abarca hallazgos no todas siempre las dimensiones contradicen del ser humano, concepciones del sentido común. pero más se centra en la vida social del mundo moderno. La sociología es el estudio de los comportamientos de la ver vida cómo fue humana y evolucionando las la sociedades. sociedad. Es una disciplina Es la comparación científica crimen y castigo. porque es destacada En entre épocas un grupo de antiguas, disciplinas el crimen donde se era incluyen la castigado antropología, de forma la muy economía brutal. y las ciencias políticas. Hoy en día existen las Tiene un cárceles enfoque holístico donde el criminal porque es encerrado abarca
dependiendo todas las de dimensiones su acto del ser criminal. humano, pero más se centra Consecuencias, en la vida reproducción social y del mundo transformación de moderno. la sociedad. La sociología es La el estudio de continuidad los y el comportamientos cambio en la vida de la vida social humana han de y las entenderse, sociedades. según Es el una autor, disciplina como una mezcla de científica consecuencias porque es previstas destacada e entre un imprevistas grupo de en las acciones disciplinas de las personas. donde se incluyen la antropología, La la sociología tiene la economía tarea y de las ciencias examinar el equilibrio políticas. restante entre Tiene la un enfoque reproducción holístico y la transformación porque de la abarca sociedad. todas La las producción de la dimensiones sociedad del tiene ser lugar humano, porque hay una continuidad pero en lo que las pero más personas se centra hacen en la vida de social día del en día mundo moderno. y las La prácticas sociología sociales es el estudio que de los éstas siguen. comportamientos de la vida Los humana cambios se y las producen de sociedades. parte de Es las una personas disciplina porque científica ellas porque es quieren. destacada entre un grupo de disciplinas donde se incluyen la antropología, la economía y las ciencias políticas. Tiene un enfoque holístico que aunque todos porque nosotros entendemos abarca bastante bien lo que todas hacemos las y dimensiones por qué lo del ser hacemos, humano, a menudo sabemos muy poco pero acerca de las pero más se consecuencias de centra nuestras acciones, en la vida social del porque a mundo veces moderno. La nuestras sociología es acciones el estudio de los tienen un comportamientos efecto de la contrario vida de lo humana que y nosotros las queremos. sociedades. Es una disciplina Las consecuencias científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas Mi donde nombre es se María Alejandra incluyen la Garrón, voy a hablar sobre las antropología, reglas la del método economía y las sociológico ciencias de políticas. Émile Durkheim. Tiene un enfoque Émile Durkheim holístico nació el 15 de abril de porque 1858 en todas las Francia. dimensiones del ser humano, Fue un sociólogo, pedagogo y pero antropólogo pero francés, más se uno de los centra pioneros en la vida del social desarrollo del de mundo la moderno. psicología La moderna. sociología es el estudio de Y los en comportamientos de la vida 1895 humana y publica las las sociedades. reglas del Es método una sociológico. disciplina científica porque es destacada entre un grupo de Las reglas del disciplinas método donde sociológico se para incluyen Durkheim, la el antropología, sociólogo la economía y las debe ciencias ponerse en lugar políticas. de los, Tiene un dice, de enfoque los químicos y de los holístico físicos porque para explorar un área que no abarca conoce y todas debe las estar predispuesto dimensiones a ser del ser sorprendido. humano, El fenómeno pero social o el hecho pero social más se debe ser centra exterior al en individuo, la vida social no del tiene que mundo ver con una moderno. conducta individual, sino La más bien una sociología conducta es el colectiva. estudio de los Los comportamientos hechos sociales de los la toma vida como una humana y cosa las sociedades. y Es lo una que se disciplina observa pertenece a la sociedad. científica porque Deberá es abandonar los destacada prejuicios entre un y grupo de el hecho disciplinas social donde se debe tener incluyen la antropología, el la hecho debe ser economía social, y debe las tener un ciencias carácter social y no políticas. individual. Tiene un enfoque holístico porque abarca Un hecho social para todas las Durkheim se refiere a dimensiones todo del ser comportamiento humano, o idea presente dentro de un grupo pero social pero más se centra que es en transmitido la de vida generación en social del generación. mundo moderno. La El sociología hecho es el social se estudio de los caracteriza como objeto de comportamientos estudio de la vida y es humana un y modo de las actuar, de sociedades. pensar, Es de una sentir disciplina fuera de la conciencia individual. científica porque es Son realidades destacada externas entre un grupo de que disciplinas ejercen donde influencia se incluyen la y antropología, en el la condicionamiento de la economía y acción las humana. ciencias políticas. Estos hechos son productos Tiene de un la enfoque sociedad y no holístico de sus porque miembros. abarca todas las Son dimensiones del ser constructos humano, sociales y culturales. pero Los hechos más se sociales centra tienen una fuerza de en la vida coerción, por eso son social del mundo coercitivos. moderno. Y esa La fuerza sociología es el influye estudio en de los nuestro modo de actuar comportamientos y no de la depende vida de la humana y las voluntad sociedades. Es una particular. disciplina científica Nos porque es comportamos de destacada cierta manera entre porque un grupo estamos de influidos por estos disciplinas hechos sociales, donde se incluyen la antropología, la ya sean por economía y las ideas, por ciencias formas de políticas. vestir, etc. Tiene un enfoque holístico porque abarca todas las dimensiones del ser humano, Bueno, Durkheim pero establece diferencias más se en el centra significado de en qué la es un vida hecho social y un social hecho del psíquico. mundo moderno. Un La hecho social sociología tiene es como el objeto de estudio de los estudio el hecho comportamientos social, la de realidad la externa vida y las conductas humana y las colectivas, ¿no? sociedades. Es Y una los hechos disciplina psíquicos tienen como objeto de estudio científica el porque interior es del individuo. destacada entre un grupo de El disciplinas hecho social donde es se tratado como incluyen una la cosa, antropología, la economía pero y sin las darle ciencias un significado políticas. material o tangible. Tiene un enfoque holístico Realizar la comparación porque intenta explicar abarca los hechos sociales como todas objeto las de dimensiones conocimiento, del ser los humano, cuales se dificultan a la hora de comprender pero mediante un simple más se análisis, centra en la viéndolos vida obligados a social ir más del allá de mundo nuestra zona moderno. de confort y La realizando sociología es experimentos el para estudio de los comprender el objeto en sí. comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina científica porque es destacada
Durkheim clasifica los tipos y las categorías de hechos sociales. Los tipos son morfológicos, es aquel que tiene un orden, una estructura de la sociedad, dando lugar a que todos los individuos participen del ser humano, de los ambientes. Pero más se centra Institución en la vida es un hecho social que reconoce como moderno. parte de vida la sociedad que pertenece, Es el estudio de en la sociedad que pertenece, de la vida ya que humana forma parte y de la las misma. sociedades. Es Y una la corriente de disciplina opinión puede ser científica una moda, porque una es tendencia, que entre es un grupo de relativamente pasajera. disciplinas, donde se incluyen la antropología, la economía No y tiene las una ciencias fuerza políticas. constante, sino que depende de la fecha Tiene en que un se enfoque manifieste. holístico porque ¿Cuáles son las categorías? abarca Pueden ser coercitivas, todas las porque el sujeto dimensiones sigue las del ser reglas y las humano. normas de una sociedad. Pero Colectivas, porque pertenece a más se una centra determinada cultura en la vida social del mundo de una moderno. determinada sociedad. Y ese Sociología exterior es el es estudio cuando de el los hecho social se da en comportamientos un grupo, de no la en un vida individuo. humana y las sociedades. Es una disciplina científica Estos fenómenos sociales porque es destacada entre un son grupo de externos al disciplinas, individuo donde se y incluyen la actúan por antropología, repetición la o economía costumbre. y las Se da ciencias dentro de una políticas. sociedad, no individualmente, Tiene un enfoque y la mayor holístico parte de estas porque instituciones abarca nos han sido legadas. todas Nosotros las no hemos dimensiones tenido del ser participación en su humano. formación. Los Pero ejemplos que se- nosotros pero más pusimos se de hechos centra sociales, por ejemplo, en la vida social del mundo moderno. un festejo, Sociología es el estudio de los un festejo de un comportamientos campeonato de de la fútbol, vida humana que a veces y se las tornan sociedades. Es una disciplina desmedidos, científica porque es inclusive destacada entre un grupo de ocasionando disciplinas, grandes disturbios. donde se incluyen Cuando uno va a la cancha de antropología, fútbol, la economía y las termina ciencias haciendo cosas políticas. que Tiene un enfoque no quería, que holístico individualmente porque no lo hubiese abarca hecho, solo no lo hubiese todas hecho, las y dimensiones actúa porque es del ser influenciado humano. por este fenómeno social. Pero más se Lo mismo centra pasa con en la vida social del los mundo moderno. aplausos, el Sociología reconocimiento, es ¿no? el de estudio de los la comportamientos gente de la vida de humana salud, y las sociedades. Es una que la disciplina gente salió espontáneamente científica y bueno, porque es se destacada contagia eso de entre un salir y grupo de aplaudir disciplinas, donde para se reconocer, ¿no incluyen es la cierto?, el antropología, trabajo, la que economía está y haciendo el las personal de ciencias salud. políticas. Y el caso Tiene también un de enfoque holístico de porque los saqueos que hubo abarca en el 2001. todas las dimensiones del ser humano. También hubo gente que salió a robar y Pero que más probablemente se sola centra no lo hubiese hecho. O en sea, la vida social se vio del envuelta en mundo esa moderno. situación La sociología y es el en estudio de los ese fenómeno en hecho comportamientos social, y de la bueno, vida humana terminó y haciendo las cosas sociedades. Es una disciplina que solo no lo hubiese hecho. científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas, donde se incluyen la antropología, la economía y las ciencias políticas. Tiene un enfoque holístico porque abarca todas las dimensiones del ser humano, pero más se centra en la vida social del mundo moderno. Sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas, donde se incluyen la antropología, la economía y las ciencias políticas. Tiene un enfoque holístico porque abarca todas las dimensiones del ser humano, pero más se centra en la vida social del mundo moderno. Sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas, donde se incluyen la antropología, la economía y las ciencias políticas. Tiene un enfoque holístico porque abarca todas las dimensiones del ser humano, pero más se centra en la vida social del mundo moderno. Sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas, donde se incluyen la antropología, la economía y las ciencias políticas. Tiene un enfoque holístico porque abarca todas las dimensiones del ser humano, pero más se centra
en la Max vida Weber social también nos habla del de mundo relación moderno. social y de comprensión. Sociología es el estudio de los La relación comportamientos social son de la comportamientos vida humana generalizados y las sociedades. orientados a la Es una coherencia entre disciplina las personas, la cual científica lleva una acción porque es aceptada destacada o consentida. entre un grupo de La disciplinas comprensión hace donde se referencia a la incluyen acción la humana antropología, captable la a un economía sentido y las ciencias intelectualmente de un políticas. modo inmediato y Tiene un universal. enfoque holístico A través de la porque sociología abarca logramos comprender todas las determinadas conductas dimensiones de los del ser individuos humano, y su origen probable, relacionado con los pero más se comportamientos de centra los fenómenos en sociales. la vida social del Esta mundo ciencia nos moderno. permite entender este Sociología presente, es el es estudio decir, de los por qué somos comportamientos como somos de la vida ante humana y un las determinado sociedades. hecho o Es problema. una disciplina También estudia el pasado y científica los diferentes porque es procesos que ha destacada atravesado entre un grupo de y además aporta disciplinas conocimientos donde se para los incluyen la diferentes antropología, ámbitos, por la ejemplo, el ámbito economía y político, las ciencias educativo, la políticas. promoción de salud, entre Tiene otros. un enfoque holístico Buenas tardes, mi porque nombre es abarca Drago Yamila. todas En las este dimensiones del ser diapositiva voy a humano, presentar al autor Trejo pero, Martínez. El título es más se Enfermería y centra Ciencias Sociales. en la vida social del mundo moderno. La sociología es el Este estudio autor de los habla sobre la comportamientos relación que existe de entre la la vida enfermería y las humana ciencias y las sociales y sociedades. biológicas. Es una Tienen en disciplina objeto común el ser humano. científica Habla porque es también destacada que la entre un disciplina de grupo de enfermería se disciplinas encarga del donde cuidado se del hombre, incluyen la pero a su vez se relacionan antropología, la estas ciencias, economía y las las ciencias ciencias sociales y biológicas. políticas. Las ciencias sociales Tiene se un enfoque relacionan con la holístico enfermería porque porque estudia el abarca comportamiento y la conducta de todas las dicho ser humano. dimensiones Y la del ciencia ser biológica humano, se encargan de la, pero, más se centra fisiología en la del vida ser humano, social del mundo del moderno. sujeto de cuidado. La sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana y las sociedades. Es una disciplina científica Bueno, en la porque es siguiente destacada entre un grupo de diapositiva disciplinas hablamos, el donde se autor habla incluyen sobre el la humanismo. antropología, ¿Qué es la el humanismo? Es economía toda y las acción que ciencias realiza el hombre. políticas. Se caracteriza Tiene por un la enfoque capacidad de elegir. holístico Dice que el porque hombre es el centro de abarca su propia vida. todas las dimensiones del ser humano, Esa vida que puede más explorar se su centra existencia en la vida y social descubrirse a sí del mismo. mundo moderno. También Sociología cita es el estudio a de los Albarracín comportamientos 2008, de la vida donde él humana y las sociedades. describe Es una disciplina al humanismo científica como la porque es disciplina que destacada exalta la dignidad entre un humana, grupo de en su disciplinas carácter racional y donde se define a la persona incluyen la enfatizando su autonomía, antropología, su la libertad y economía en la y las capacidad que ciencias tiene para políticas. transformar la historia y sociedad. Tiene un enfoque holístico porque Entonces, cuando nos abarca referimos al todas las humanismo, dimensiones estamos del hablando ser de toda humano, acción que realiza el hombre pero más con se respecto a centra su vida, en la al vida conocerse a sí social del mismo mundo moderno. y a la capacidad de Sociología elegir es las el acciones estudio que de los va a comportamientos determinar dicha de vida. la vida humana y las sociedades. También Es una hablamos de la disciplina imaginación profesional. La científica imaginación porque es profesional destacada entre un grupo de nos disciplinas referimos donde se incluyen la al antropología, trabajo la sin tener economía y las motivación, ciencias abandonando el grado de políticas. satisfacción Tiene un enfoque que lo holístico produce porque dicho abarca trabajo. todas las dimensiones Este del ser trabajo, humano, al realizar esta actividad, pero, va más se produciendo en el centra área de la en salud la vida una social del mundo deshumanización. moderno. La sociología es el estudio de los También comportamientos acá hablamos de la vida de humana y las otro, sociedades. Es una otro disciplina autor, Karl Marx, científica donde porque es él destacada entre critica un la grupo de pérdida del disciplinas humanismo donde se que se da incluyen a la lo largo del antropología, la tiempo, economía donde y las las ciencias políticas. relaciones de producción Tiene un enfoque sucumben ante el holístico capitalismo. porque ¿Qué quiere abarca decir esto? Que el ser humano todas es las un producto de su dimensiones del trabajo ser humano, o de la explotación de su propia humanidad, pero más se centra si bien este en la vida trabajo social le del mundo acredita moderno. una Sociología es cierta el evolución estudio de los económica, comportamientos de es la vida decir, humana y las adquiere una sociedades. cierta Es una economía, disciplina pero no lo hace evolucionar científica como persona en porque es sí. destacada entre un grupo de disciplinas El tema que vamos a donde se desarrollar a incluyen la continuación antropología, es la la economía enfermería, y una las breve ciencias aproximación políticas. sociológica Tiene un enfoque de Francisco holístico Monte Jiménez. porque abarca El Power fue todas las realizado por la alumna dimensiones Galarza del ser Lorena humano, y en voz quien les va a hablar, pero más se centra Berrón María en Alejandra. la vida social del mundo moderno. La sociología es el estudio de los comportamientos En la propuesta de de la vida investigación por parte humana del y autor las surge a sociedades. través de una Es una propaganda de disciplina televisión que coloca a la científica enfermera porque es a la misma destacada altura de entre una un grupo de prostituta. disciplinas Entonces el autor donde se incluyen comienza la a reflexionar antropología, la sobre esta economía y las realidad ciencias políticas.
¿Y por qué Tiene un la enfoque sociedad holístico ve a la profesión porque abarca poco todas reconocida, las mal entendida, dimensiones del nada ser humano, valorada? pero Esta disciplina pero está más en se centra constante comparación en la vida social con del publicaciones mundo que nada moderno. tienen que ver con La ella sociología y es el estudio de generalmente los asociadas con comportamientos imágenes de sexuales, la vida humana y las tanto sea la sociedades. Es una lencería, disciplina juguetes sexuales. científica porque es destacada entre un grupo de Bueno, ¿cuál es disciplinas la imagen social de donde la se incluyen enfermería? la La sociedad no antropología, respeta la porque no conoce, economía como y las dijimos ciencias anteriormente, políticas. la labor de una enfermera. Tiene un enfoque Y holístico generalmente se lo porque compara, como dijimos, con una abarca mucama, todas que las limpia y cuida dimensiones sus del ser necesidades. humano, Desconoce la función. pero, pero Y más se también centra los en la medios, vida las social organizaciones del mundo mediáticas, moderno. dan una mala Sociología es el imagen estudio de los sobre nuestra comportamientos profesión, de la vida humana banalizándola y y las dándole poca sociedades. Es importancia, una disciplina y asociada científica a un uniforme porque es vulgar y destacada poco entre ético. un grupo de disciplinas donde se La incluyen imagen de la la enfermera sigue antropología, siendo la usada para economía y promocionar las locales de ciencias venta políticas. y de pornografía, Tiene un enfoque holístico con porque venta de lencería abarca erótica. todas las dimensiones del ¿Cuáles son ser los factores humano, directos que afectan a la enfermería? pero, pero más se Uno de ellos centra es la formación. en la vida Generalmente social las del escuelas de mundo enfermería moderno. no capacitan Sociología al es el enfermero estudio como de los corresponde. comportamientos de la vida Se le da humana escasa y las importancia a la sociedades. Es formación una continua, disciplina no se dedica tiempo a científica esta porque disciplina es destacada y entre un grupo de recién disciplinas graduado donde no se tiene la incluyen suficiente la confianza en sí antropología, mismo la economía ni en y su las entorno ciencias laboral. políticas. Y choca con esa Tiene un realidad enfoque holístico que no era así como lo porque que le enseñaron en la abarca escuela. Y todas las la dimensiones literatura, del los ser libros, humano, parecen para pero, niños o pero más se centra principiantes. en Bueno, la otro vida de los social factores del mundo moderno. que afectan a la Sociología enfermería, es el en estudio de este los caso de la comportamientos preenfermería, de la vida es el humana estatus y las profesional sociedades. reconocido. Es Es una una lucha disciplina por conseguir un reconocimiento, científica ya porque que es nuestra destacada profesión es entre un grupo de desvalorizada, disciplinas logrando que el donde se profesional no incluyen la se sienta antropología, emocionalmente la motivado para economía y ejercer. las ciencias políticas. La falta de identidad, Tiene un enfoque holístico porque la definición abarca exacta del rol todas de la las enfermería dimensiones y del la ser humano, definición teórica de enfermería pero, es lo pero más se que centra en hace la que vida carezca social de del identidad. mundo moderno. La Y las sociología es el responsabilidades en estudio de los enfermería, toda la comportamientos responsabilidad de la recae sobre vida el enfermero. humana y las sociedades. Es una Siempre la disciplina culpa la tiene el enfermero. científica porque es destacada entre un grupo de disciplinas donde se Otro incluyen la factor que antropología, la afecta a la economía y enfermería, las ciencias en este políticas. caso a la enfermería Tiene un profesional, enfoque holístico es porque la desilusión del abarca personal. todas las La realidad se dimensiones produce al del entrar, ser ¿no es cierto?, al humano, ámbito laboral, donde pero, se impone un pero ambiente más se centra burocrático en la vida social con del tareas mundo mecánicas y moderno. repetitivas. Sociología es el Esto estudio va de a los producir un choque comportamientos de la de la vida realidad humana y las donde deben sociedades. enfrentarse los Es una enfermeros disciplina recién recibidos. científica porque es El destacada entre modelo un del grupo de enfermero como persona disciplinas culta y donde se profesional incluyen la competente antropología, la pasa economía y a las ser ciencias prioritario el políticas. sueldo y el Tiene mejor un puesto de enfoque trabajo, holístico dejando porque de lado su formación abarca constante y todas las actualización, dimensiones lo del que ser provoca humano, inseguridad y deterioro de la imagen pero más se centra del profesional. en la vida social del mundo moderno. Nosotros somos Sociología es el estudio de los una comportamientos profesión de que la vida para el humana sistema y las generamos gastos. sociedades. Es una disciplina El científica corporativismo y el porque es compañerismo, la destacada falta de entre un grupo de camaradería, no solo son disciplinas entre los enfermeros, donde se sino también por incluyen la parte de los médicos. antropología, la economía y las ciencias Hay también políticas. envidia y peloteo entre Tiene un celos enfoque entre los holístico médicos porque y enfermeros, abarca y por todas las supuesto dimensiones el del ser acomodo y humano, el inmovilismo, ¿no?, que existen en estos pero, lugares. pero más se centra Esto también en la genera vida social otro del mundo problema moderno. muy La importante. sociología es el estudio de los comportamientos de la vida humana Bueno, y y ahora, las ¿cuáles son los sociedades. factores Es una indirectos? disciplina Es decir, la influencia negativa científica de la medicina. porque es destacada entre un Siempre la grupo de enfermería estuvo disciplinas subordinada donde se incluyen la a la antropología, autoridad la médica, economía aceptando y dicho las papel ciencias para no crear políticas. problemas laborales. Tiene un El enfoque exceso control y holístico el poder por porque parte de la abarca medicina todas las dimensiones no del ser deja humano, que el enfermero tenga pero, participación pero más y se centra está siempre en la constantemente vida controlado. social del mundo moderno. Ese La mantenimiento del sociología es el estatus de estudio de los sumisión y dependencia de la comportamientos enfermería y la de la autoridad vida médica humana y viene las desde sociedades. Floris Es una Nightingale, disciplina que fomentó este científica porque es adoctrinamiento. destacada
entre un grupo de eh, disciplinas, donde las se enfermeras incluyen la hacen lo que se le antropología, dice la y sin economía criticar. y las ciencias políticas. Por eso Monte Jiménez habla de la Tiene un tradición de la enfoque obediencia. holístico La enfermera porque será sumisa, abarca obedecerá pronto, todas las íntegra, dimensiones gustosa, del ser humano, constante colaboradora. No ha de discutir las órdenes que pero reciba más se y su centra misión es estar en la entre el vida médico, social cerebro, del mundo directriz, moderno. es la La autoridad sociología es el sacerdotal en estudio de tiempos los primitivos comportamientos y de la la vida autoridad humana intelectual y las y sociedades. ciudadana Es en una tiempos disciplina modernos. científica porque Y es la destacada sociedad no entre un respeta y grupo de desconoce disciplinas, la donde base se de incluyen conocimientos la científicos que antropología, tiene la nuestra profesión. economía y las ciencias políticas. Además del Tiene complejo un de amas enfoque de casas de holístico cría, porque en esta ocasión podemos ver abarca que el enfermero es quien todas las realiza todo el dimensiones trabajo del ser humano, y el médico es el que se pero, lleva los créditos. pero más se centra en la vida social del mundo moderno. Sobre las La cuestiones sociología es finales, el estudio de los en este texto comportamientos pudimos de la vida humana y observar las la constante sociedades. Es una desvalorización que disciplina tiene nuestra científica profesión de porque es enfermería, destacada la falta de entre un grupo de importancia disciplinas, donde que le se dan incluyen la antropología, a la la labor del economía enfermero, y las ciencias minimizándola políticas. y Tiene un enfoque holístico sobrevalorando a porque otras profesiones abarca de mayor todas las renombre en el dimensiones entorno del social. ser humano, Este pero más se tipo de centra perspectiva se fue en la modificando vida de a poquito, se social va a ir del mundo modificando, moderno. pero La se siguen sociología es el conservando, ¿no es estudio de cierto?, los los comportamientos de la estereotipos vida semejantes humana como la y las imagen sociedades. de la Es enfermera una femenina, disciplina sexy, científica porque es que destacada solo existe entre un para grupo de atender los disciplinas, deseos del donde se paciente, incluyen la inclusive hasta antropología, la sexualizados, ¿no? economía y las ciencias Que esa imagen políticas. la que nos dan los medios de Tiene un enfoque comunicación. holístico porque También vemos abarca cómo todas las somos dimensiones subestimados del en el ser ámbito humano, educativo y se ve pero más se centralizado centra siempre en la en vida otras carreras, social como por del ejemplo la mundo medicina. moderno. La sociología es el estudio de los Y comportamientos la de la vida idealización por parte humana y de las los sociedades. estudiantes de Es una una disciplina profesión científica que porque es cuando uno destacada la entre un ejerce grupo se de da cuenta disciplinas, donde que la se realidad incluyen es la sumamente antropología, diferente. la economía y las ciencias políticas. Tiene un enfoque holístico